Ok. Ok, perdón, es que estoy aquí. Ok. Sale, Claudia, muchas gracias. De nada, empezamos si le parece bien, en 2 minutos y ya sería la hora en punto. ¿Y cuánto tengo de tiempo? Tenemos 1 hora para estar en el espacio, el tiempo que usted considere está bien. ¿Y cuándo preguntan? ¿Y cuándo contesto preguntas? La dinámica que estamos teniendo es que hacen la presentación y se van poniendo preguntas en el chat y ya al final ya se responde. Así es. Perfecto. De hecho, ahora mismo ya tenemos 11 algunos participantes, y se van sumando. Ok, padrísimo. Padrísimo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Expo Ibero Posgrados 2021. Les damos la más cordial bienvenida. Nos encontramos en este momento con el doctor José Luis Caballero Ochoa, director académico del Departamento de Derecho de la Ibero, quien nos va a dar una charla respecto a la pertinencia de la propuesta académica del Departamento de Derecho. Adelante, doctor. Doctor, perdón. Muchas gracias, Claudia. Perdón, me seguí sin saber que tenía el micrófono apagado. Agradezco mucho pues esta invitación que me están haciendo para poder exponer en la feria esta promoción de los posgrados de la universidad, lo que toca a Derecho, que es un departamento pues ya que cumplimos el año próximo, fíjense nada más, 70 años ya de servicio a nuestro país en educación jurídica de excelencia. Agradezco mucho, decía al principio, sin escucharme, a estas 13 personas que están participando y que tienen interés en los posgrados del Departamento de Derecho. Hemos hecho un esfuerzo pues muy importante, muy ingente por tener programas de posgrado de calidad. A la fecha tenemos una maestría y 2 especialidades. Esa maestría es una maestría, digamos, clásica, porque tiene 20 años, 21 años, es de 2000, va para 21 años, es la maestría en Derechos Humanos. Y esa maestría se generó en una época donde los derechos humanos no se conocían realmente en México. Era una cuestión muy novedosa y la universidad quiso hacer una propuesta que concitara a todas las carreras, a todas las disciplinas, a todos los departamentos académicos y realizó una maestría en Derechos Humanos de carácter muy interdisciplinar. De tal manera que se convirtió en un programa muy pertinente para dar a conocer los derechos desde diferentes ópticas, no solamente jurídica, la filosófica, la sociológica, desde la salud en términos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el punto de vista filosófico, la economía de los derechos humanos y políticas públicas.
Sin embargo, con el transcurso de los años y en la medida que los derechos humanos han ido tomando carta de naturalización en nuestro país, y especialmente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, estamos pues a pocos meses de celebrar, de conmemorar ese 10º aniversario, pensamos en rediseñar la maestría. Pensamos en rediseñar la maestría, pensamos en salir adelante con un programa mucho más afincado en la técnica y en la defensa, mucho más afincado en la técnica para defender a los derechos humanos y así poder formar profesionales de la defensa. Es una maestría profesionalizante, más técnica y más de herramientas que de investigación, y muy vinculada al tema jurídico, no necesariamente para abogadas y abogados, desde luego, pero sí muy vinculada a las herramientas jurídicas, para que puedan las personas salir directamente a defender derechos humanos en el ámbito en el que se desempeñen, ¿no? Tenemos personas pues, provenientes de las organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos un convenio muy venturoso en una época con la Fiscalía General de la República, antes de la reforma, entonces la Procuraduría General de la República. Hemos tenido funcionarias y funcionarios del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales superiores de justicia del país, personas que vienen de la administración pública y de diversas personas también del legislativo, de los órganos constitucionales autónomos, litigantes, ¿no? En fin, y esta maestría lo que trata, al final de cuentas, es dar un marco interdisciplinar para tener bases teóricas y prácticas para promover derechos humanos, considerando a los mecanismos nacionales e internacionales con conocimientos útiles. Y está en 4 semestres y tiene, digamos, 3 perspectivas, diríamos. 3 perspectivas. La primera perspectiva es una especie de backpack que se ponen las y los estudiantes para entender cuáles son las herramientas de trabajo de los derechos humanos actualmente, a nivel de un posgrado, ¿no? O sea, los fundamentos constitucionales de los derechos humanos, los fundamentos desde el derecho internacional de los derechos humanos, la interpretación, conociendo perfectamente a las normas de derechos humanos como elementos de mínimos, el tema del género, de la igualdad y de la no discriminación. Es muy importante. Y luego ya la maestría entra tanto a los temas de derechos propiamente como a los modelos de garantías, ¿no? El amparo, el acceso a la justicia, la protección no jurisdiccional, todo desde una perspectiva muy técnica, para finalmente llevar una materia optativa por semestre dentro de un listado grande. Ahora los derechos humanos tienen pues una ventaja que se han vuelto pues herramientas muy sofisticadas y muy consolidadas también, de manera que hay derechos que han ido agarrando terreno y cierta autonomía en su consolidación. Y hemos ido avanzando con esto, esa es la maestría de Derechos Humanos y creo que tenemos un programa, como les repito, de una enorme solvencia. Hemos celebrado convenios con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las profesoras y profesores son de un altísimo nivel, tanto en su perfil académico como en su perfil profesional y su perfil en la defensa de derechos humanos, lo que nos honra muchísimo. Esta maestría tiene, repito, duración de 4 semestres y el título se obtiene a partir de diferentes métodos. Se puede hacer una tesis, se puede hacer un estudio de casos. Muchos de nuestros egresados y egresados optan por hacer estudio de caso, o es posible también un artículo con calidad de publicación en alguna revista indexada, que estamos con una lista amplia de publicaciones en donde es posible
hacer este ejercicio, y ya con la carta de aprobación, pues se puede tener el grado y luego ya publicar el trabajo terminal, que a mí me parece una extraordinaria opción de salida. Hemos tenido análisis interesantísimos, ¿no? Yo recuerdo un trabajo de caso, fue toda la cobertura de la prensa en la violación a las indígenas, Inés Fernández, Valentina Rosendo, las personas indígenas, y otras que fueron motivo de 2 resoluciones en la Corte Interamericana. Un sustentante se dedicó desde el periodismo, que es su profesión, a hacer un análisis en prensa de cómo los medios cubrieron los eventos en México antes de que el caso llegara a la Corte, y todos los hallazgos que encontró de cómo, pues, transversalmente, pues, mujeres indígenas son invisibilizadas o fueron invisibilizadas por los medios de comunicación y la atención también de la sociedad, a pesar de que luego fueron casos muy relevantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El otro programa que tenemos es un programa de especialidad, son 2 especialidades. Una especialidad muy importante porque viene a, creo yo, a llenar un hueco que no tenemos en el país, en un eje que además necesitamos conocer con alta solvencia técnica, que es el eje de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Así se llama la especialidad. Y esa especialidad permitirá que rápidamente, en un año, los especialistas, las especialistas conozcan qué pasa con los fenómenos que tengan que ver con la formulación de estrategias, sobre todo, dirigidas a combatir la corrupción y erradicar la impunidad, con aplicación de elementos teóricos, el marco de convenios internacionales y la evaluación de política pública, ¿no? Nosotros tuvimos ahora, pues, un tema justamente que cruza por estos asuntos y por esta formación profesional en esta, digamos, indagación que había hecho la Auditoría Superior de la Federación en torno al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y cómo, pues, el presidente decía que había otros datos, y cómo el Auditor Superior de la Federación salió también, pues, a decir que había habido equívocos en las auditorías. Bueno, todo esto pasa por lo que se conocerá en esa especialidad. También se estudia de manera muy importante el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015, junto con el sistema de archivos, junto con el sistema, yo creo que es un sistema de transparencia y protección de datos, que son los que van arrojando todo el eje, ¿no? Me parece muy importante también ver todo el tema del compliance en las empresas, esa es otra materia, y tenemos después una vertiente de salida hacia el litigio anticorrupción y a temas selectos de prácticas anticorrupción. Me parece que esta es una especialidad ideal para quienes están en organismos empresariales, como la Coparmex, para quien se dedica de las organizaciones de la sociedad civil a atender los temas de la transparencia o del derecho a la privacidad y la protección de datos personales, a quien está vinculado con los temas de rendición de cuentas en general, ¿no? Que es muy importante en nuestro país. Y optamos por una especialidad justamente porque es un primer inicio del posgrado para que en un año se atiendan técnicas atinentes a resolver problemática compleja, y no requiere, como la maestría, un trabajo de opción terminal, sino que con la sola, digamos, el cursar los créditos y terminar, la universidad otorga la especialidad, que es un programa de posgrado, no es un diplomado. Los diplomados no confieren posgrados, ¿no? Los diplomados y cursos de educación continua no confieren posgrados. La especialidad sí es un posgrado
en 1 año, la maestría en 2 y luego viene el doctorado. Son 3 posgrados, ¿no? Los que en la práctica, digamos, internacional del estudio del posgrado se consideran así, igual en nuestro país. Y luego tenemos otra especialidad importante, que es una especialidad en Derecho Tributario Internacional. La maestría en Derechos Humanos, debo decir, además, está coordinada por un especialista en la materia, el doctor Giovanni Figueroa, que es un especialista en Derecho Procesal Constitucional y en Derechos Humanos de una gran trayectoria, muy solvente, sobre todo especialista en el tema de las sentencias constitucionales y el derecho comparado. La especialidad de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción está coordinada por el doctor Diego García Ricci, una autoridad también en el tema del derecho a la privacidad en nuestro país. Y la maestría finalmente, que es la última de nuestro elenco de programas, es la especialidad en Derecho Tributario Internacional. Esta maestría está coordinada por la doctora María Fernanda Cobo Armijo, quien es una destacada administrativista y que su especialización muy importante, aunque conoce muy bien las áreas del derecho administrativo, es en salud pública, ¿no? Es un programa de vanguardia. Nosotros transitamos de una especialidad en derecho administrativo y procesal administrativo, originalmente, a esta idea de tener un ámbito de especialidad tributaria de índole internacional. Y eso también se relaciona con una maestría que tuvimos hace muchos años y que desgraciadamente fue cancelada, que fue una maestría en Derecho de los Negocios Internacionales. Y esta especialidad acogió una materia que en esa maestría se llamaba justamente Derecho Tributario Internacional, para tener ya una especialidad desarrollada, ¿no? O sea, las exigencias de un entorno globalizado, con cambios recurrentes que propician pues mucha mayor interacción entre los sistemas tributarios internacionales y la problemática que ustedes no conocen, como la que ustedes conocen bien, como la doble tributación o la doble no tributación. Desde el punto de vista del sello desde la Ibero, es promoviendo una fiscalidad ética, de solidaridad social, en favor del respeto a los derechos humanos. Y me parece que las asignaturas propuestas ofrecen un panorama muy importante del contexto normativo y de los esquemas fiscales internacionales, con un profesorado que además tiene una gran experiencia. Son 8 materias que se basan en el método de caso. También al cabo de 1 año se obtiene el grado de especialista sin necesidad de un trabajo adicional, pero tenemos esta posibilidad enorme de que ustedes pudieran conocer y cursar esta especialidad en Derecho Tributario. Tenemos profesores, les decía yo, que son de los poquísimos en conocer, por ejemplo, temas como precios de transferencia, ¿no? Hay abogados certificados como profesores en la especialidad en precios de transferencias. Estamos también en los temas, hay un aspecto, una materia que se llama aspectos de modernidad fiscal o tributaria, y estamos diseñando la materia justamente para atender el tema de cómo se alcanzará, por ejemplo, el COVID, la pandemia, en el impacto que tendrá esta pandemia en el escenario fiscal internacional, en lo que viene hacia futuro, ¿no? Entonces, se diseñó como principios de tributación internacional dentro del marco jurídico mexicano, los convenios sobre doble tributación, las empresas asociadas y esto que les hablaba de los precios de transferencia, planeación fiscal internacional, todo el intercambio de información en materia tributaria internacional y aspectos de modernidad fiscal. De manera que esta maestría sí está muy dirigida a abogadas, abogados, administradores de empresa,
contadores, licenciados en administración financiera, que trabajen en despachos o en empresas directamente vinculados con operaciones internacionales dentro del área de tributación y del pago de impuestos, ¿no? Entonces, me parece que es un programa que puede también resolver una problemática muy puntual en México. Es de reciente creación, lo estamos estrenando justo para agosto. La especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción ya tiene 1 año y la maestría, como les decía, tiene ya 20 años. Voy a decir una cosa que no puedo adelantar mucho, pero se los dejo aquí por si a algunos interesa más adelante. Desgraciadamente, pues con el tema de la pandemia no hemos podido avanzar ya en otra maestría que tenemos lista casi en seguridad ciudadana y acceso a la justicia. Es una maestría que tratará en su momento, si así tenemos ya el registro de validez oficial, de ofrecer insumos muy importantes en el tema de la seguridad ciudadana, en la seguridad pública, en los mecanismos de solución de conflicto desde una perspectiva civil, no militar, ¿no? Y estamos también en un convenio que ya celebramos hace algún par de años con 6 universidades públicas del interior de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tener un doctorado en derechos humanos de corte interinstitucional. Es decir, la Ibero se está aliando con estas universidades para tener un doctorado que sea reconocido, aunque sea de la universidad, por estas 6 instituciones públicas de educación superior y la CNDH. Esa es la oferta del posgrado. Entonces, quisiera saber si tuvieran alguna pregunta. Me gustaría conocer si tienen, Claudia, alguna... Pues me tardé 20 minutos en la exposición de los 3 programas, pero yo creo que es un marco suficiente. Si tuvieran alguna pregunta que hacer, es bienvenido. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Mirna nos pregunta, ¿cuándo se dará esta reforma al plan de estudios con enfoque a defensa? ¿Cuándo se dará con la maestría en Derechos Humanos con enfoque en defensa? Tenemos dándola ya desde 2015. Quizás no fui suficientemente explícito. La maestría se renovó en 2015. Entonces, quien ingresó a partir de 2016 hasta el ingreso de agosto de 2020 se ha formado con este nuevo programa enfocado a la defensa técnica de los derechos, no a conocer los derechos. Eso supone que ya lo transitamos, ¿no? Culturalmente en México, me refiero. Sí. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Pudiese dar mayores comentarios de la especialidad en Derecho Tributario Internacional y confirmar si hay alguna maestría de impuestos internacionales? No hay una maestría de impuestos internacionales en la universidad. No hay una maestría de impuestos internacionales en la universidad. Hay algunos programas de globalización económica, algún programa de políticas públicas. El departamento de empresariales tiene maestrías vinculadas a la administración de empresas y maestrías de entorno global de los negocios, pero no tiene una maestría en impuestos internacionales. La especialidad que se hace en impuestos es desde derecho y es justamente sobre derecho. Las materias que se llevan, repito, son 8 materias: principios de tributación internacional en la legislación fiscal mexicana, modelos de convenios sobre doble tributación, empresas asociadas y precios de transferencia, tratados para evitar la doble tributación, planeación fiscal internacional y su aplicación ética, intercambio de información, aspectos de modernidad fiscal.
Gracias, doctor. También nos preguntan, la maestría en Derechos Humanos, ¿qué áreas laborales abarca y cuál, y bueno, y el costo para ingreso a la maestría? Yo el costo no lo tengo, eso sí lo tendrían que preguntar a otras áreas de la universidad. Yo soy un académico que les Claro, puede platicar de contenidos, pero no de costos. Eh, sí les quiero decir una cosa, nada más, Claudia, si me permiten. La universidad, eso sí es un tema importante, otorga el 70%, que bueno que tocaron por el punto porque me ayudó a tenerlo en la mente, ya lo hemos estado diciendo en esta feria, pero ahora vuelvo a insistir, la universidad otorga el 70% de descuento en la maestría de Derechos Humanos y en la especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción a aquellas personas que acrediten trabajar en organizaciones de la sociedad civil que de larga data se dedican a los temas de la defensa de derechos humanos o la defensa en el tema de personas, en temas de corrupción o de rendición de cuentas, por ejemplo, Fundar, ¿no? Eso sí es una cosa muy importante que la sepan y la Ibero tiene ahí una política de becas, ¿verdad? Muy importantes, institucionales, que también será cuestión de que ustedes investiguen, pero eso sí se los quiero decir para estos dos programas. Y me preguntaban antes del costo, ¿cuál era la pregunta? Perdóname, Claudia. claro, doctor. Preguntaban que si la maestría en Derechos Humanos, ¿cuáles eran las áreas laborales que abarcaba? Las áreas laborales que abarca la maestría en derechos humanos tienen que ver muchísimo, por ejemplo, con secretarios de estudio y cuenta o secretarios de juzgado en temas de constitucional, administrativo, derechos humanos. Derechos humanos está impactando todo, ¿no? Entonces, quien trabaja en cualquier juzgado, quien asista a proyectos de ley en temas de derechos humanos, quien haga política pública de derechos humanos, quien haga litigio estratégico en derechos humanos, quien lleve amparos, ¿no? Quien sea litigante en materia, la que sea, tiene que tener perspectiva de derechos humanos. O bien, gente que no está en el plano de la abogacía, pero que trabaja en organizaciones de la sociedad civil o en alguna empresa incluso que lleve temas de inclusión o que lleve temas de defensa de derechos, por ejemplo, temas de género, temas de inclusión LGBTI, temas de respeto a los derechos humanos, de protección al medio ambiente, etcétera, ¿no? Todas esas personas son candidatos y candidatas óptimas para la maestría en derechos humanos. Claro, gracias, doctor. Y justo la siguiente pregunta se enlaza muy bien con lo que usted acaba de mencionar. Nos preguntan si la especialidad en Derecho Tributario Internacional se dirige únicamente a abogados. No, no lo acabo de decir, no sé, ninguno de los tres programas se dirigen a abogados, ninguno. Nada más la especialidad en tributario internacional sí requiere pues conocimientos de derecho fiscal o de derecho administrativo solventes, ¿no? Pero esos conocimientos también los tiene una persona que ha estudiado contabilidad, una persona que ha estudiado administración de empresas, una persona que ha estudiado administración financiera, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí requiere haber estudiado derecho administrativo y derecho fiscal en sus cursos de licenciatura, pero no está cerrada a abogados ni abogadas. Gracias, doctor. También quisiéramos preguntarle cuál es la pertinencia de estudiar un posgrado en estos tiempos de pandemia. Pues mira, la pertinencia es interesante también la pregunta porque yo creo que en este tiempo que estamos trabajando desde casa, todas y todos, y atendiendo mucho el espacio interior, pues hay una oportunidad además importante de poder tener una comunicación más cercana a través de los medios digitales, ¿no? Y hay un ahorro de tiempo, pero también un empleo de energía, digamos, vital en materiales de lectura, en discusión, en foros, en donde se van presentando las asignaturas. Nosotros tenemos sí un esquema, eso también es bueno que se los haga saber, pesado, porque
el tema de los posgrados en Derecho, los 3 posgrados en Derecho, es digamos, un esquema de módulos. Porque en tiempos anteriores, y yo espero que próximamente, aunque no sabemos en qué modalidad nos va a llevar esta reorganización mundial a estar en los sitios, pero anteriormente lo que quisimos es concentrar en 2 días la presencia en la Universidad Iberoamericana, porque el desplazamiento a Santa Fe con los años se ha vuelto cada vez más complicado, ¿no? Yo tenía una alumna en la maestría en Derechos Humanos antes que era, estoy hablando antes de 2012, 2013, que era pues a las 6 de la tarde, jueves, miércoles, viernes. Entonces tenía alumnos que trabajaban en Cancillería, por ejemplo, ya imagínense ustedes en la Alameda, y tenían que llegar a clase de 6 a la universidad a Santa Fe. Entonces era una locura, ¿no? Entonces, los posgrados en la Iberos, el tema es pesado porque son todos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, ¿no? Eso en tiempos de pandemia y sin pandemia sí es, pero si se va a la Ibero, ya nada más se va los viernes en la tarde y los sábados en la mañana, que el tráfico es mínimo, y se sale a las 10 de la noche los viernes, entonces ya no hay tráfico. Quien estudia un posgrado en la Ibero se olvida del tráfico para llegar a Santa Fe, en Derecho, ¿no? Gracias, doctor. Y justo hablando de esta parte del tiempo, los posgrados dan la alternativa de la reducción de su carga académica y alargarlo de algún modo. ¿Sí sería posible para las personas que se les complica un poco la cuestión de los tiempos? Sí, sí, es muy buena pregunta. Sí, efectivamente, los posgrados dan la oportunidad de llevar algunas materias menos carga. Uno revisa el plan semestral, ¿no? De cuántas materias tiene el plan ideal de cada semestre, y es posible elegir, pues llevar, si el plan tiene 4 materias, puede llevar 3, 2 o 1, según sea la carga que se tenga, y alargar el plan de trabajo. Nosotros no tenemos realmente una visión cerrada de la conclusión del programa académico. Sí tenemos un plazo de 2 años después de terminar la maestría en Derechos Humanos para que las alumnas y los alumnos titulen, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero para prolongar la permanencia en el curso, digamos, en los cursos, no tenemos eso. Es muy buena pregunta y es una gran oportunidad para quien quiere llevarla pues más lentamente porque tiene algún trabajo complicado. Doctor, también nos preguntan cuál es el periodo de ingreso a los posgrados. ¿Cada cuándo pueden hacer la postulación? Cada año en la Universidad Iberoamericana en Derecho abrimos siempre en agosto. Entonces, por eso estamos con muy buen tiempo a finales de febrero para que ustedes puedan dirigirse a cada coordinador y a la coordinadora y poder tramitar su ingreso para que podamos iniciar en el semestre el 13 de agosto. Vamos a empezar con los programas. De las especialidades sería del 13 de agosto al verano de 2022, porque ambas especialidades tienen cursos durante el periodo de verano, o sea, no solamente hasta mayo, como es el semestre normal, sino que hay que seguir una terminación hasta junio. Entonces, de agosto a junio ya son especialistas. Los de la maestría es de agosto y 2 años más, 4 semestres, si es que llevan la carga completa de manera secuencial, ¿verdad? Claro. Doctor, también nos preguntan nos dicen que están interesados en la beca del 70% en ONG, sí, pero que si siendo voluntarios pudieran obtener esta beca, o solamente para las personas que comprueben laborar. Sí, para las personas que comprueben laboral o estar adscritas, ¿no? Porque ahí la organización de la sociedad civil es la que nos tiene que decir el tiempo de dedicación, ¿no? Que se dedica al desempeño como para acreditar la cobertura. Nosotros no. Si la organización esta de la que hablamos nos dice esta persona trabaja aquí, bueno, de manera no remunerada, pero ejerce todo su tiempo aquí, bueno, pues entendemos que con mayor razón quizá
¿no? Sería oportuno tener el 70%. No estamos pidiendo que nos acrediten un contrato de prestación de servicios profesionales o una nómina. No, la adscripción laboral, bajo la modalidad que la organización determine. A eso me refería y está muy bien hacer la aclaración. Gracias, doctor. Otra de las preguntas recurrentes de los aspirantes que quieren cursar algún posgrado, nos preguntan qué relevancia tiene el dominio del idioma para cursar ya sea la maestría o las especialidades. Bueno, yo pienso que los 3 programas pueden dar literatura en inglés, pero no es un requisito insalvable, ¿no? Porque no tenemos ningún requisito de admisión vía acreditar el TOEFL, ¿no? O algún instrumento de medición de calidad en algún idioma que no sea el español. Quizá en la maestría, en la especialidad en tributario internacional haya más materiales en inglés que en las otras dos, pero yo pienso que una persona con conocimiento de lectura y comprensión de lectura en inglés puede resultar en muy buena calidad. Gracias, doctor. Alguien que quisiera postularse, que ya está convencido en que quiere hacer la especialidad, alguna especialidad o la maestría, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tendrían que hacer? Pues hay que escribirles a los coordinadores. Son 3 correos, no sé, Claudia, si ustedes los van a transitar. Sí, doctor, los vamos a poner en el chat. Ok, entonces hay que escribir. Lo primero es que ustedes escriban a los 3 coordinadores, ¿no? A la coordinadora y a los coordinadores, a Giovanni Figueroa, al doctor Giovanni Figueroa, Derechos Humanos, doctor Diego García Ricci, Transparencia, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción, y Fernanda Cobo. Ahí está Claudia poniendo los correos, doctora Fernanda Cobo, Tributario Internacional, y le solicite tener una entrevista con ellos. Entonces, solicitando tener una entrevista con ellos, me parece que es el siguiente paso. Ellos les pueden advertir sus intereses y sus capacidades, digamos. La entrevista es la que gestiona el ingreso, y ya después de esa entrevista se les otorga una carta de aceptación, y con esa carta ya se ingresa. O sea, ya el trámite de parte de nosotros está listo. Ya nada más hay que adelantar algunos documentos y, ¿no? Gracias. Documentos comprobatorios de estudios previos, digamos. Así es. Justo en esa parte yo quisiera agregar que efectivamente hay un proceso de admisión que se hace dentro de cada coordinación, ya sea la maestría o las especialidades del programa que ustedes elijan, y una vez que pasan el proceso dentro de la coordinación y obtienen su carta de aceptación, vienen al área de atención a posgrados. En este caso soy yo quien los apoya, quien los apoyaría. Les voy a dejar también mi correo porque viene otro proceso que en muchos casos es la solicitud de becas si consideran que ustedes la requieren. Algunas de las preguntas... Claro, doctor, gracias. Algunas de las preguntas que nos... Sí, por favor. Alguna de las preguntas que nos hacen y que son muy recurrentes es respecto a los apoyos que brinda la universidad. Tenemos diferentes tipos de apoyos, como bien lo menciona el doctor José Luis. Tenemos la beca para ONGs. Les podemos dar mayor detalle si me escriben al correo, o en unos minutos pondré un número de atención donde también pueden escribir vía WhatsApp. Y les daríamos mayor detalle de cómo proceder o cómo acceder a la solicitud de la beca por ONG. También contamos con becas empresariales. Estas becas empresariales son muy interesantes porque dependiendo del número de personas que estén interesadas de una misma empresa en cursar un posgrado,
No tiene que ser el mismo posgrado, puede ser una especialidad, puede ser una maestría, y dependiendo del número que haya de interesados, corresponde un porcentaje de beca. Lo interesante de esta beca es que pueden ustedes acceder, digamos, de manera automática, no se les pide una calificación mínima como es en otras becas, y tampoco se les pide estudios socioeconómicos. También les podemos dar mayor información, y también les pondré el correo de mi compañera Karen de Huerta, quien lleva estos convenios. También tenemos Muy, la beca por estudio socioeconómico, y esta beca es exclusivamente para las personas que consideren que no pudieran pagar la colegiatura. La universidad tiene apoyos, pero son estos apoyos para las personas que efectivamente demuestran que eh, no pueden pagar estas colegiaturas, y esto se determina mediante un estudio socioeconómico. Ustedes entregarían comprobante de ingresos, de egresos, se hace un balance, y de acuerdo a este balance es el porcentaje de beca que se puede otorgar. Adelante, doctor, iba a decir algo. sí, nada más, gracias Claudia, nada más decir que ahí anotamos los correos de los dos doctores coordinadores, de las dos doctoras coordinadoras. La doctora Elena Molina, cuyo correo está abajo del chat, es la coordinadora de la maestría en seguridad ciudadana. Simplemente sí quiero dejar claro que esa maestría no está todavía en el elenco de los programas que estamos impartiendo. Es una maestría que probablemente pues abramos una vez que las condiciones de normalidad se alcancen hasta cierto nivel, y que tengamos pues ya un registro de validez oficial de estudios que otorga la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la doctora Elena Molina ya está atendiendo solicitudes, ella les puede dar incluso un adelanto más o menos de los temas que vienen en la maestría, puede conversar con ustedes, puede tomar datos, puede entrevistar, para que podamos ir adelantando un posible, esto no puedo yo adelantar nada, pero un posible ingreso en algún momento, ¿verdad? No creo que vayamos para atrás con esa maestría, entonces, pues bueno, pues de una vez, si no me regañen, ay Dios, pero bueno, pues yo ya la eché al aire. Y los otros 3 programas, la maestría en Derechos Humanos, la especialidad en Derecho Tributario y la especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, ya están listos para que ustedes lleguen en agosto, disfruten, lean, conversen, debatan, se enamoren de las materias, se enamoren de los derechos humanos, de las especialidades, lean literatura sofisticada y de alto nivel profesionalizante, se lancen a la trayectoria profesional de alto nivel con compromiso social, que es el sello de la Ibero. Ese es el sello de la Ibero. Doctor, ya por último, una última pregunta, a menos de que alguien más tenga alguna otra duda y la quiera escribir mientras me contesta esta, por favor. ¿Qué nos podría decir del networking que se hace entre los estudiantes? Pues eso es muy importante también, ¿no? Yo pienso que muy importante, me están haciendo preguntas muy relevantes, Claudia, muchas gracias. Eso es muy importante también, importantísimo, diríamos. Los estudiantes y las estudiantes tienen una posibilidad justamente de convivir tanto entre sí como con los profesores, con gente que está justo en los temas relevantes de este país, de la especialidad o de la maestría. Y entonces, pues se hacen redes de trabajo, redes de profesionalización, se hacen redes de egresadas, de egresados. Yo espero que también ya empecemos, se ha trabajado mucho en la maestría de Derechos Humanos con ir incorporando a las egresadas y egresados. Ojalá que pronto también podamos tener una red, y con la de las dos especialidades también, precisamente en el marco de las relaciones laborales, profesionales, de intereses comunes. Y eso es una cuestión que me parece muy patente, ¿no? Nosotros tenemos egresados de la maestría en Derechos Humanos trabajando en organismos internacionales, trabajando en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es egresado de la maestría, gente que trabaja en el gobierno de la Ciudad de México ahora actualmente es egresada de la maestría. Entonces, me parece que estamos también con esas redes de networking muy bien articuladas desde la Ibero. Y bueno, y la Ibero nos abre, como ustedes saben, a un sistema universitario jesuita en México, con el que tenemos también mucha comunicación. En el ITESO está un programa sobre temas de protección de datos. El ITESO tiene una especialidad gemela de la maestría de transparencia, ¿no? Tenemos a una gran especialista en derechos humanos y en desaparición forzada que se ha dedicado muchos años al activismo y a la academia, Alejandra Nuño, que trabaja en el ITESO. Y nos abre también a toda una red de universidades jesuitas en América Latina, Austral, y nos abre a la gran comunidad de universidades jesuitas mundial. Entonces eso, pues son cosas que van poco a poco labrándose, pero que nos permiten oportunidades de ampliación de escenarios. Eso es muy buena pregunta. Muchas gracias. Y hablando de esta red de universidades jesuitas, entonces diríamos que hay posibilidades de movilidad dentro de los posgrados. Sí, posibilidades de movilidad entre los posgrados, en la medida en que los alumnos y las alumnas lo pueden hacer. Voy a explicar esto porque no son dedicación completa, ¿verdad? A veces los programas, cuando son de dedicación completa, reciben ciertos fondos o ciertas becas, CONACYT, etcétera, y es quizá un poco más fácil la movilidad, pero si hay estudiantes que digan, no, yo puedo moverme con entera facilidad, tenemos los programas de intercambio, están listos para acogerlos en ese año o en esos 2 años respectivamente. Gracias, doctor. Pues ya no tuvimos ninguna otra pregunta, pero seguramente se van a quedar pensando en todo lo que hemos comentado. Seguramente van a entrar a revisar los planes de estudios y posiblemente van a tener dudas. Entonces, les quiero comentar que el día de hoy hasta las 8 de la noche y el día de mañana vamos a tener la oportunidad de aclarar las dudas que ustedes vayan teniendo a través de el WhatsApp que les acabo de compartir, pero también en un chat que tenemos dentro de la página donde la coordinación estará aún contestando las dudas que ustedes puedan tener. También vimos que había preguntas de otros programas, también otros coordinadores en general. Cada coordinación, tenemos 47 programas, cada coordinación va a tener un chat activo para que ustedes puedan aclarar las dudas que puedan ir teniendo. También les quiero invitar a que participen en la parte de networking que tenemos dentro de la página. Exploren la página aún, todavía vamos a estar el día de hoy y mañana también. Entonces es una gran oportunidad para que ustedes aclaren las dudas que puedan tener y den el paso siguiente para que formalicen su postulación en nuestros programas. Sí, así es, muy bien. Yo nada más completaría lo que dijo Claudia, van a pensar, van a reflexionar, no la piensen tanto, somos la mejor alternativa, somos la mejor alternativa a la Universidad Iberoamericana y para nosotros, repito, es importantísimo que ustedes estén con nosotros, de verdad, van a ver que no se arrepienten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caballero. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Esperamos que puedan seguir interactuando con nosotros dentro de la página. Los seguimos esperando. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.